el 0,41% del PBI en lo que representa bienes personales que se dejaron de recaudar por parte del gobierno nacional en la decisión que tomó el año pasado de modificar las alícuotas para beneficiar a las personas más ricas de la Argentina. Entonces, estamos hablando de lo que siempre decimos, un proyecto político y económico destinado a beneficiar a los sectores más ricos de la Argentina y también a nivel internacional con el tema de carry trade y demás, pero no es que no hay plata, sino que ellos no consideran que debiera haber plata para los sectores populares, pero sí debe haber plata en todo caso y en todo sentido para aquellos que forman parte del poder real, del poder económico, tanto de la Argentina como a nivel internacional. Entonces, creo que ahí también han logrado, y en términos culturales, inculcar en gran parte de la población cuáles son las causas, ¿no? Porque se escuchó a muchos ciudadanos de a pie durante esta semana defendiendo la postura del gobierno en términos de que se iba a romper con el superávit fiscal y que había una irresponsabilidad por parte de los gobernadores, que solo querían plata, sin siquiera analizar el contenido de emergencia que tiene tanto la discapacidad como las jubilaciones y demás. Entonces, no solamente es una cuestión política, económica, sino también es esencialmente cultural. Hola JP, ¿cómo estás? Te saludamos Martina López y Eduardo Sánchez en Depura CEPAC. Buenas tardes, ¿cómo andan compañeros? Eduardo, Martina, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. La verdad que estamos bien escuchándote y bien, digamos, haciéndonos un poco mala sangre con lo que estábamos hablando antes del IPC y todo eso, pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que nos va curtiendo el cuero de tanta mala sangre por este tiempo, ¿no? Y sí, olvídate que sí. Uno se siente más curtido, pero también no pierde, estoy hablando por mí, ¿no? Por supuesto, no pierdo la capacidad igual de sorprenderme, enojarme. La verdad, JP, yo no estoy tan bien como Edu, te digo. Porque aparte, entre el intercambio que hicimos con Edu, del IPC, Florentina que nos habló de la situación despidos en torno a el intercambio Majul-Sturzenegger, que lo debes haber visto. Sí. Bueno, los voceros presidenciales. Tal cual, pero Majul se salió del libreto. Sí, Majul parecía el Che Guevara haciendo preguntas, la verdad que estaba totalmente... Hasta Majul se le anima a Milei por estos tiempos, y lo cual no deja de ser un dato alentador, digamos. Iría más por el lado del sentimiento de Eduardo que aquellos que son alfiles en términos de medios al gobierno de Milei, bueno, se han animado a hacer algunas preguntas un tanto incómodas. Es que ya no les quedaba otra. A ver, en algún momento se acordaron de que son periodistas. Y claramente... ¿Son periodistas? Es la pregunta, ¿vos son operadores? Bueno, voceros, hoy son operadores. Operadores, voceros, sí. Me parece bien, porque no sé si operan, hoy no sé si operan, porque para mí son operadores cuando el gobierno no es el que les gusta, digamos, pero se convierten en voceros cuando el gobierno es el que les gusta. Yo creo que Majul operó a favor de Victoria Villarruel con... me gusta. Sí, igual en el día de ayer estaban sacándole los trapitos al sol a Victoria Villarruel, que gastaba mucho en gastos menores y demás. Ya están sacando los trapitos al sol en relación con las derogaciones que se hacen en el Senado de la Nación. Sí, igual pero te digo, esa interna es feroz, pareciera. Igual te digo, después de que Villarruel le dijo que si quiere ahorre en viajes y en la CIDE, mucho trapo le van a tener que sacar para comparar. Sí, creo que una de las cuestiones más positivas del fin de semana fueron los tweets de Villarruel contestándole a los libertarios. Por lo menos yo me divertí muchísimo y me reí, y fue como un aliciente a todo este tiempo difícil que atraviesa la Argentina. Total. Perdón, JP, mensaje de Instagram, porque yo creo que hasta ahí da un poco la interna. Sí, Twitter, Instagram. Sí, se dieron en ambas redes. Tal cual. Perdón. Tendremos que acostumbrarnos a la política de redes sociales, ¿no? Bueno, recién hablábamos de los voceros
y los operadores. Me parece que los voceros también son operadores, que lo hacen en favor del gobierno. ¿Por qué se diría operadores? Porque hay mucho habitante de la Argentina que por ahí no tiene algunos elementos específicos como para discernir entre una cosa y otra, y me parece que el discurso, por ejemplo, de Fantino pasa como que si fuera un periodista independiente, digamos, como siempre él hizo, ¿no? Y lamentablemente para ellos en esta ocasión no les sirvió mucho el esquema de generar miedo o temor, no solamente a los gobernadores, sino también a los legisladores, y perdieron en el Senado de la Nación la semana pasada con un dato central. Si sumamos todos los conceptos tanto de moratoria, del aumento a jubilados, ¿sí?, que estamos hablando de una recomposición por el robo que le han hecho en términos de poder adquisitivo, atento sobre todo a la devaluación de diciembre 23, que no se vio reflejada en los incrementos de enero, del 24, y por eso mismo se da un aumento superior al 7% como para compensar el efecto devaluatorio. Pero un dato central, entre los tres conceptos, moratoria, aumento de jubilación y discapacidad, estaría rondando el 0,38 del PBI. Nada. Y ahora bien, sobre todo para el miedo que intentó generar Fantino, ¿no? Y es ahí donde gran parte de la población no hace mella en generar ciertos esquemas de pensamiento crítico. El 0,41% del PBI es lo que representa bienes personales que se dejaron de recaudar por parte del gobierno nacional en la decisión que tomó el año pasado de modificar las alícuotas para beneficiar a las personas más ricas de la Argentina. Entonces, estamos hablando de lo que siempre decimos, un proyecto político y económico destinado a beneficiar a los sectores más ricos de la Argentina y también a nivel internacional con el tema de carry trade y demás, pero no es que no hay plata, sino que ellos no consideran que debiera haber plata para los sectores populares, pero sí debe haber plata en todo caso y en todo sentido para aquellos que forman parte del poder real, del poder económico, tanto de la Argentina como a nivel internacional. Entonces, creo que ahí también han logrado, y en términos culturales, inculcar en gran parte de la población cuáles son las causas, ¿no? Porque se escuchó a muchos ciudadanos de a pie durante esta semana defendiendo la postura del gobierno en términos de que se iba a romper con el superávit fiscal y que había una irresponsabilidad por parte de los gobernadores, que solo querían plata, sin siquiera analizar el contenido de emergencia que tiene tanto la discapacidad como las jubilaciones y demás. Entonces, no solamente es una cuestión política, económica, sino también es esencialmente cultural, del poder que ellos aún detentan en términos de imponer un sentido común para justificar una decisión. Lamentablemente, aún desde la oposición no se ha logrado convencer. Quizá nosotros manejamos toda esta información, pero gran parte de la población no lo ve de esa manera, y así como hacen de la reducción de inflación con un consumo por el piso como algo positivo, creo que también acá en términos del Senado, más allá de que perdieron, ellos dan la batalla cultural permanentemente, insistiendo en sus doctrinas y en sus justificaciones. Es ahí donde también vamos a tener que transitar un camino de lucha permanente. Retomo un poco algo que dijiste hoy al principio, cuando estábamos empezando con la columna, que vamos a tener que acostumbrarnos a la batalla también en las redes, ¿no? Porque sí, absolutamente. Convengamos que han copado los medios hegemónicos. Entonces son muy pocos son muy pocos los medios que salen, si querés, con una mirada un poco más nacional y popular, progresista, o lo que quieras decirle. O sea, la realidad, la tele, C5N, en la radio, que no sea streaming solamente, que tenés el Destape, Radio con Voz, y la radio de las abuelas, pero después no tenés mucho más. O sea, después el caso de Radio con Voz me parece que es importante
su participación actual en función de que estamos hablando de lo que se denomina Corea del Centro. Sí, han sido periodistas, en su caso, muy cuestionadores del kirchnerismo, que actualmente, ante este zafarrancho político, social, cultural que está llevando adelante Milei, están jugando muy bien, digamos, defendiendo los intereses de los sectores populares. Entonces eso puede jugar a favor, más allá de que tenemos medios que son muy cercanos, como el caso del Destape, Somos Radio y muchísimas plataformas que también vienen trabajando muy bien. Pero hay una cuestión cultural, sí, más allá de ese 41% que muy pocos periodistas y militantes lo han explicado durante estos días, de cómo claramente este gobierno que vende un sentido común popular defiende claramente a los sectores de la clase dominante para perjudicar sobre todo a lo que han sido los jubilados, ¿no? Poner una bandera y enaltecer la lucha de todos estos meses por parte de los jubilados, ¿no? Que permanentemente y muchas veces en soledad cada miércoles una porción importante de ellos ha estado reclamando frente al Congreso para un ajuste lo más digno posible de las jubilaciones y que hasta el momento no habían tenido ningún tipo de reconocimiento. Esperemos que esto pueda llegar a ser un resultado que triunfe, ¿no? Porque ahora viene el veto, después viene la judicialización de la política y no sabemos cuándo va a terminar de implementarse, y las urgencias son ayer. Entonces, ojalá por el bienestar de los jubilados este mínimo reconocimiento se dé a la brevedad. Sí, igual, JP, ahí el presidente ya dijo que va a vetar la ley, y que si lo judicializan y la justicia actúa rápido, dijo. O sea, realmente es asqueroso el uso que están haciendo de las instituciones democráticas, ya me cansé de decirlo, ¿no? Pero digo, ¿cómo incluso en la batalla cultural han transformado la manera de hacer política, ¿no? En el sentido de, antes en nuestro país era un toma y, o sea, en cuanto se me entiende lo que estoy diciendo, o sea, un toma y daca. Un toma y daca respecto a los recursos, respecto a los sectores. Este tipo no se mueve de lo mismo que dijo al asumir, diría, y los degenerados fiscales siguen siendo las personas, digo, que ya no les alcanza ni para costear una canasta básica. Si vos me querés decir que no está haciendo la política que nosotros conocemos, yo tengo mis dudas. Claro, y porque el primer año fue así. El primer año les dio algo, les prometió, los gobernadores le dieron. Cuando les dio... Pero solo con la casta, no con los sectores de la sociedad civil, ¿no? O sea, a los jubilados nunca les dio, digo. No, sí, bueno, eso sí. Digo, y políticamente, esto que decía JP, digo, ni siquiera lo evalúan políticamente como, bueno, es un año electoral, ¿me entendés lo que te digo? Como que no se mueve. ¿Saben qué? Más allá de los recursos, los gobernadores también están con la planilla de encuestas de una mano todo el tiempo en sus provincias, y a pesar de que nos resulte incómodo, gran parte de la población aún sigue apoyando este proyecto político. Entonces, creo que por ahí pasa cierta adhesión aún de los gobernadores y cierto cuidado, porque en la mayor parte de los casos hay electorado compartido. Entonces, donde se le planten pueden llegar a romper un poco ese electorado inicial, salvo casos específicos como puede ser el de Kicillof en provincia de Buenos Aires o el de Gildo Insfrán allá en Formosa, que de alguna manera se enfrentan en todos los sentidos, pero si no tienen todos una versión ambivalente y muy cuestionable, como es el caso de nuestro gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, que acudió a deuda al mercado internacional para poder hacer frente a gastos corrientes. Así que claro, pero el escenario de las provincias... Salgamos de los Mayán, salgamos de los de Mansur, salgamos de los Axel, para no caer siempre lo mismo. Y vamos a lo que
realmente estaría pasando, que es una problemática que se ve a nivel país. Entre Ríos, ¿con qué recursos cuenta como para poder afrontar esa deuda internacional que tomó? O sea, ¿podría autoabastecerse solo para pagar esos préstamos? Si se hacen algunas reformas impositivas donde se le cobre mayor cantidad de impuestos a los que más tienen, siempre se puede afrontar. Obviamente no debemos dejar de reconocer que todas las provincias, y por esta ley de coparticipación vigente, están atadas a lo que es la decisión del gobierno nacional en cuanto a la distribución de recursos. Entonces es una situación bastante difícil, pero no es imposible. Quizá ante esa situación de someterse permanentemente, los gobernadores hubieran pensado previamente esto y se hubieran plantado el año pasado previo a firmar ese acuerdo de mayo, ese pacto de mayo, que hicieron todo un bochorno donde Milei se les rió en la cara, no cumplió prácticamente con nada. Sobre todo lo que reciben siempre los gobernadores son obras y ATN, y fíjense que no hay obra por ninguna parte y que es un desastre no solamente en Entre Ríos, sino en la mayor parte de las provincias, a excepción de lugares como Buenos Aires provincia, que tienen otro tipo de presupuesto y se le está dando mucha importancia a la obra pública. Claro, bueno, pero ya de por sí Buenos Aires tiene una independencia, si querés, económica diferente a la que tienen otras provincias. Eso también, por eso es que se pueden llegar a hacer otras cosas, y hasta se pueden, por ejemplo, si querés, a nivel docente, se generó algunos acuerdos salariales diferentes a otros gremios, porque la provincia en su momento podía hacerlo, pero o sea, son casos puntuales. Tampoco puede hacer todas las obras que le gustaría hacer a nivel de infraestructura. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. Eso también tiene que ver. Que mencionábamos recién que el gobierno va perdiendo cierto acompañamiento social, daría la sensación, y que los gobernadores se hayan animado a tomar esta decisión, no solamente tiene que ver con que están cansados de que los cuenten, sino que también ven alguna cierta caída en el acompañamiento de Milei. Entonces, ojo con ese tema también, porque ese enamoramiento que pasó en el primer año de la gestión, cuando los resultados no se dan, ya comienza a transformarse en hartazgo. Si uno puede ver, los invito a que hagan este ejercicio, cuando hay posteos de medios que han sido siempre afines al gobierno, llámese La Nación Más, Clarín, Infobae, etcétera, o el mismo Milei, los comentarios debajo que el año pasado eran el mejor gobierno de la historia, qué bien que voté y demás, ya ahora suenan bastante cuestionadores de esta realidad, y no es para nada menor ese dato. Entonces hay que ir teniendo en cuenta que si vos no le mejorás la calidad de vida de la gente, tarde o temprano esto termina dándose vuelta. Nosotros queremos que sea ya, pero quizá el tiempo va a demandar un poquito más de tiempo. Vuelvo a tus palabras de eso para que veas que te presto atención en tu columna, que dijiste antes. Los gobernadores también juegan con las planillas de las encuestas. En cuanto empiezan a ver que la gente se empieza a quejar porque no tiene obra pública, porque el estado del lugar donde viven se está viniendo abajo, donde hay un montón de cosas que no se mejoran, y está todo bien, pero tengo confianza y te aguanto hasta ahí. Pero bueno. Lo tremendo de todo este tiempo es la justificación de la crueldad. Creo que a mí es lo que más me llama la atención. Se justifica que se le recorten recursos a los discapacitados, a los jubilados, a todos los sectores, a los enfermos, al Garrahan, a todos los padecimientos más importantes que tiene nuestra población, como si nada. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo desde los proyectos políticos. Bienvenido sea el acuerdo de la provincia de Buenos Aires, que creo que ahí está la madre de las batallas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay que ganar ahí en octubre para evitar que este tipo tome decisiones que pueden llegar a ser mucho peores de las actuales, pero también pensar en un proyecto consistente que no solamente sea electoral, sino que también sea político, social y cultural, para evitar en el futuro volver a ser gobernados por personas como estas y por proyectos políticos tan violentos que sinceramente no tienen nada bueno para el conjunto de la población.
No, 100% de acuerdo con lo que vos decís. Me hace ruido pensar que todo tiene que recaer, no todo, pero sí que la madre de las batallas es la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que entre la primera y la tercera sección electoral tenés casi 10 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires, que es casi el 60-70% del padrón de toda la provincia de Buenos Aires, pero convengamos que después, o sea, si todas las provincias también pudieran ganar, el escenario sería diferente. Sí, totalmente, pero no es lo mismo la repercusión de Provincia de Buenos Aires que cualquiera de las otras provincias. Sí, y sobre todo porque ahí está Axel Kicillof, que es quizá uno de los que tiene mayores chances de ser candidato a presidente de un proyecto popular, por lo menos hoy lo que se visualiza, no sé lo que va a pasar dentro de 2 años, y es donde están los cuadros que tienen mayor visibilidad a nivel nacional en términos de un proyecto popular. Ojalá que esto sea para bien. Y después quería participar de la consigna antes que me cierren. Dale, me parece perfecto. No, por supuesto. Sí. Y Creo antes de cerrarte la nota, te vamos a desear un muy feliz cumpleaños, que fue esta semana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, compañeras. 44. ¡Ey! Ya estamos, sí, estamos arriba. Un pibe. Sí. Yo voy a cumplir 81, límite de millennials. Yo voy a cumplir 58, no te hagas el pendejo tampoco, ¿eh? ¿58? Sí. Pero tenés voz de joven, compañero. Bueno, pero bueno. Sos joven igualmente. No, decir esto, que el tema de la inflación también está atravesado por una cuestión cultural. Insisto con eso. Durante la campaña previo a ganar las elecciones, planteaban de que la única causa generadora de inflación era la emisión de dinero, ¿sí? El teorema monetarista para explicar el funcionamiento de la inflación. Bien, veía a habitantes de los sectores populares diciendo eso, que había que quemar el Banco Central. Bueno, se salieron con la suya, por lo menos tenían una respuesta al tema de la inflación. Nosotros, desde el campo popular, no teníamos respuestas concretas para ese problema que atravesaba la gente, por eso quizá mucha gente lo acompañó. Y por otro lado, hoy hay un indicador que está totalmente mal utilizado en términos de que la incidencia de los servicios no son las que representan la realidad, y obviamente ese 1.6 es absolutamente mentiroso, porque la mayoría de la población no está llegando a fin de mes y no siente justamente en su poder adquisitivo ese número ambicioso que ellos tiran como una buena noticia. Y recordar, ante todo esto, que el peor momento que atravesó la historia de la Argentina, que fue la crisis del año 2001, fue con inflación cero, ¿sí? Sobre todo a los desprovistos de papeles, hay que recordarles que la peor crisis de la Argentina fue con inflación cero y con un consumo por el piso, como pasa en la actualidad, en cuestiones concretas de alimentos como la carne, la leche y demás. Bueno, estamos en un escenario muy parecido y sobreendeudados, que eso es otro de los temas centrales a la hora de abordar la temática. Tal cual, JP. La verdad, invito a que pensemos, ¿no? Si realmente la lucha contra la inflación políticamente tiene que ser una categoría del asalariado, ¿no? Porque justamente después votamos políticas que con la pantomima, ahí va. Ay, ya me costó un montón. De, supuestamente, bajar la inflación, que como vos decís y como nosotros repasamos, igualmente no es algo que estemos notando, digamos, los argentinos de a pie, usan de ancla los ingresos de los asalariados, ya sea jubilados o activos. Entonces, justamente es para que pensemos cada uno del sector del que viene, ¿no? Que es la política que vota, que compra y demás. Absolutamente, sí, son desafíos para el próximo tiempo, ojalá podamos abordarlos desde otro lugar y que no nos ganen estas batallas culturales, ¿sí? Nosotros tenemos que dar respuestas a la inflación, pero sobre todo, fíjense, llevándolo a la práctica, estos datos de inflación, seguramente con consumo cero, son mucho más perjudicantes que aquellos datos de inflación que teníamos en 2023, que no eran para nada positivos, pero donde había un mejor consumo para el conjunto de las familias que hacen a los sectores populares de la Argentina. Y quizás hoy lo ven como más positivo. Bueno,
es ahí donde hay que trabajar también. Tal cual, a los sectores mayoritarios, tal cual, JP. Bueno, te agradecemos un montón por tu columna e incluso por tu participación en la consigna y te esperamos en el próximo programa de Pura Cepa. Genial, un abrazo gigante y como siempre, gracias.